Imagina el universo como un océano inmenso y oscuro, un lugar donde las estrellas brillan como faros lejanos y los planetas giran en una danza silenciosa. En ese mar cósmico existen criaturas invisibles, tan poderosas que ni la luz puede escapar de ellas, los agujeros negros. Durante mucho tiempo fueron vistos como enigmas solitarios, devoradores de materia aislados en los rincones del espacio. Pero, con el paso de los años, los astrónomos comenzaron a hacerse una pregunta fascinante: ¿qué ocurre si dos de estos titanes se encuentran cara a cara? La idea de una fusión de agujeros negros parece sacada de la ciencia ficción. Dos entidades infinitamente densas, girando una alrededor de la otra, atraídas por la gravedad hasta que finalmente chocan y se funden en un único monstruo cósmico. El resultado no sería simplemente la suma de sus masas, sino un nuevo agujero negro más grande y con propiedades distintas. Lo más sorprendente es que este evento no solo es posible, sino que hoy sabemos con certeza que ocurre en diferentes rincones del universo. Pero antes de que la ciencia lo confirmara, todo era especulación. Durante siglos, los agujeros negros fueron solo teorías matemáticas, predichas por la relatividad de Einstein. Nadie sabía si realmente existían, y mucho menos si podían fundirse en un solo ser gravitacional. Era un misterio que desafiaba no solo la imaginación, sino también la física. Porque ¿qué sucede cuando lo más extremo del universo se enfrenta a sí mismo? La fusión de dos agujeros negros no es un simple encuentro. Es un proceso que comienza mucho antes del choque final. Durante millones de años, estas masas titánicas giran una alrededor de la otra en un baile mortal. Con cada órbita, pierden energía en forma de ondas gravitacionales, vibraciones del espacio-tiempo que se expanden como ondas en un lago. Poco a poco, esa danza se acelera hasta culminar en una colisión inimaginable. Este misterio cósmico no solo nos habla de la física más extrema, sino también de nuestra capacidad de escuchar al universo. Porque aunque no podamos ver directamente la fusión, ya que la luz no escapa de un agujero negro, sí podemos escuchar el eco que dejan en el tejido del espacio. Y ese eco, detectado por primera vez en 2015, cambió para siempre nuestra visión del cosmos. Si quieres seguir acompañándonos en este viaje por los secretos del universo, recuerda suscribirte al canal. Aquí exploramos juntos los misterios del espacio con calma y asombro, en documentales creados para que tu mente viaje y descanse al mismo tiempo. Un agujero negro no es un objeto cualquiera. No es una cosa en el sentido tradicional, sino más bien una región del espacio donde la gravedad se ha vuelto absoluta. Para comprenderlo, hay que retroceder al ciclo de vida de una estrella masiva. Cuando una estrella con un tamaño mucho mayor que nuestro Sol consume su último combustible, la fusión nuclear que la mantenía estable llega a su fin. La presión que la sostenía contra la gravedad desaparece, y entonces ocurre lo inevitable: la estrella colapsa sobre sí misma. Ese colapso es tan extremo que los átomos se comprimen más allá de lo imaginable. Los protones y electrones se funden en neutrones, y después incluso esa resistencia desaparece. Todo lo que queda es un punto infinitamente denso, una singularidad, rodeada por un límite invisible conocido como horizonte de sucesos. Quien lo cruce nunca podrá volver. Ni siquiera la luz, viajera más veloz del universo, puede escapar. De ahí su nombre, agujero negro. Lo más inquietante es que desde fuera no podemos ver lo que ocurre dentro. No hay ventanas ni señales. Solo el efecto que provoca en su entorno, estrellas que orbitan alrededor de algo invisible, gases que se calientan al acercarse, luz que se curva como si tropezara con un espejo invisible. Todo indica que lo que yace allí no es simplemente materia colapsada, sino un estado extremo del espacio-tiempo. Para los astrónomos, cada agujero negro es una frontera del conocimiento. Una prueba de que la relatividad de Einstein sigue siendo válida en sus predicciones más osadas, pero también una puerta a nuevas teorías que aún no comprendemos. Porque si un agujero negro ya es un desafío a nuestra física, imagina lo que ocurre cuando dos de ellos se encuentran. Esa pregunta nos llevará a explorar cómo dos singularidades pueden atraerse y bailar en un destino común. Pero antes de llegar a esa danza, debemos entender el escenario donde todo ocurre, el horizonte de sucesos, el punto sin retorno. El horizonte de sucesos es, sin duda, una de las ideas más fascinantes y perturbadoras de la física moderna. Imagina una frontera invisible que rodea al agujero negro, un límite que marca la diferencia entre lo que aún puede regresar al universo y lo que está condenado a perderse para siempre. Es como la orilla de un abismo del cual nadie puede dar testimonio. Una vez que cruzas esa frontera, ni siquiera la luz puede escapar. Desde lejos, el horizonte de sucesos parece una superficie esférica, oscura y perfecta, sin rasgos visibles. Pero lo que representa es mucho más profundo,
el punto de no retorno. Allí, el espacio y el tiempo se deforman de tal manera que cualquier camino conduce inevitablemente hacia la singularidad central. No importa cuánto intentes resistir, la gravedad es absoluta. Lo curioso es que, para un observador externo, nada parece cruzar del todo esa frontera. Si miraras un objeto caer hacia un agujero negro, lo verías acercarse cada vez más lentamente, congelado en el borde del horizonte, desvaneciéndose con el tiempo. Es una ilusión provocada por la distorsión del espacio-tiempo. Para quien cae, en cambio, el cruce ocurre en un instante inevitable, sin pausa ni salvación. El horizonte de sucesos también es el escenario de uno de los mayores dilemas de la física, la paradoja de la información. ¿Qué sucede con todo lo que cae dentro? ¿Se pierde para siempre, contradiciendo las leyes cuánticas? ¿O queda grabado de alguna forma en esa frontera invisible, como si fuera una piel cósmica que conserva huellas de todo lo que ha sido devorado? Estas preguntas aún no tienen respuesta definitiva, y mantienen a los científicos debatiendo intensamente. Ahora bien, si comprender un solo horizonte de sucesos ya es complejo, imagina lo que significa cuando dos agujeros negros se acercan. Sus horizontes comienzan a deformarse, a estirarse como globos invisibles que se atraen hasta unirse en uno solo. Ese es el preludio de la fusión, cuando dos guardianes del abismo se convierten en un único límite cósmico, aún más vasto. Así, el horizonte de sucesos no es solo una frontera, sino también la antesala de los mayores misterios del universo. Y en el próximo capítulo, exploraremos cómo estos titanes deforman el propio tejido de la realidad, el espacio-tiempo curvado. Para entender de verdad a los agujeros negros, hay que abandonar la visión clásica de un universo plano y rígido. Einstein nos enseñó que el cosmos no es un escenario vacío, sino un tejido flexible llamado espacio-tiempo. Todo lo que existe, planetas, estrellas, luz e incluso el tiempo mismo, se mueve dentro de esa trama. Y la gravedad no es más que la curvatura de ese tejido provocada por la masa. Imagina una sábana extendida y coloca en el centro una bola pesada. La tela se hundirá, y cualquier objeto pequeño que ponga cerca rodará hacia ella. Eso es lo que hace un planeta o una estrella, deformar el espacio-tiempo a su alrededor. Pero un agujero negro es diferente. No solo hunde la tela, la perfora, la curva hasta el extremo, creando una pendiente infinita de la cual nada puede escapar. Cuando dos agujeros negros se acercan, el espacio-tiempo se convierte en un océano turbulento. Sus pozos gravitacionales interactúan, estirando y comprimiendo la trama cósmica. Las trayectorias de la luz se curvan de manera dramática, generando lentes gravitacionales que magnifican lo que está detrás. Y a medida que giran uno alrededor del otro, el tejido del universo vibra como si fuera un tambor cósmico. Esas vibraciones son las ondas gravitacionales. Estas ondulaciones viajan a la velocidad de la luz, llevando al cosmos la noticia de que algo colosal está ocurriendo. No podemos ver directamente la fusión de agujeros negros, pero sí podemos escuchar su eco en la geometría misma del universo. Es como detectar las ondas en un lago sin haber visto la piedra que lo perturbó. El espacio-tiempo curvado no es solo un escenario, es el protagonista silencioso de estas colisiones. Allí se decide el destino de dos singularidades que, atraídas de manera inevitable, se fundirán en una sola. Lo imposible, la unión de dos infinitos, ocurre en un marco donde las leyes de la física se doblan, pero no se rompen. Y en el próximo capítulo viajaremos hacia la historia de la ciencia para descubrir cómo, mucho antes de tener pruebas, los físicos ya habían imaginado estas colisiones cósmicas. Será el turno de hablar de las primeras sospechas y teorías sobre fusiones de agujeros negros. Mucho antes de que la humanidad pudiera observar directamente el universo en ondas gravitacionales, la idea de que dos agujeros negros pudieran encontrarse y fusionarse ya rondaba en las mentes de los científicos. Todo comenzó como una consecuencia lógica de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Si la gravedad curva el espacio-tiempo y si los cuerpos masivos interactúan entre sí, ¿por qué no habrían de hacerlo también estos gigantes invisibles? En los años 60 y 70, cuando los agujeros negros empezaban a ser aceptados como algo más que una curiosidad matemática, algunos astrofísicos se atrevieron a plantear escenarios de colisión. Calcularon que, si dos de estas entidades se acercaban lo suficiente, girarían una alrededor de la otra en una danza orbital cada vez más acelerada, perdiendo energía en forma de ondas gravitacionales hasta finalmente fundirse en un único agujero negro más grande. Era una predicción elegante, pero quedaba en el terreno de lo hipotético. La dificultad era obvia. Estos eventos suceden en rincones lejanísimos del cosmos, rodeados de oscuridad y silencio. ¿Cómo podría la humanidad ver algo que ni siquiera deja escapar la luz? Durante décadas,
Esta pregunta fue un muro para la observación. Solo podíamos intuir su existencia a través de cálculos teóricos y simulaciones. Aún así, los científicos no abandonaron la idea. En los años 90, con la llegada de los primeros interferómetros, detectores de ondas gravitacionales, la esperanza de escuchar estas fusiones tomó fuerza. Era como construir un nuevo sentido para la humanidad, un oído cósmico capaz de captar vibraciones del espacio-tiempo. Lo que durante tanto tiempo había sido un sueño comenzó a volverse una posibilidad concreta. De este modo, las primeras sospechas dieron paso a un largo camino de preparación. Se construyeron observatorios, se diseñaron experimentos y se afinaron teorías. Todo para responder a la misma pregunta. ¿Es posible que el universo nos muestre, algún día, el rugido de dos agujeros negros al unirse? La respuesta llegaría en el siglo XXI, pero antes debemos comprender mejor cómo es ese proceso invisible que ocurre cuando dos agujeros negros se encuentran. Y ese será el tema de nuestro próximo capítulo, la danza orbital de los titanes cósmicos. Imagina dos agujeros negros en un rincón lejano del universo. Ambos nacieron del colapso de estrellas masivas, y durante millones de años han vagado como depredadores solitarios. Pero en cierto punto, sus trayectorias se cruzan y la gravedad comienza a tejer entre ellos un lazo invisible. Así inicia una danza orbital que cambiará para siempre el destino de ambos. Al principio, la órbita es amplia, lenta, casi imperceptible. Dos gigantes que se atraen con paciencia infinita, rodeados por gases incandescentes y estrellas lejanas que apenas perciben el drama. Pero a medida que giran, algo ocurre. Con cada movimiento, liberan energía en forma de ondas gravitacionales. Este proceso es como un suspiro del espacio-tiempo, que se expande en todas direcciones. Y con cada suspiro, la distancia entre ellos disminuye. La danza se acelera. Los agujeros negros giran uno alrededor del otro cada vez más rápido, como dos patinadores que se acercan tomados de las manos, aumentando la velocidad con cada giro. El espacio-tiempo alrededor se deforma en espirales, creando turbulencias invisibles que viajan a la velocidad de la luz. Desde nuestro planeta, esas ondas llegarán miles de millones de años después como una vibración casi imperceptible, pero suficiente para ser registrada por instrumentos extremadamente sensibles. Lo fascinante de este proceso es que puede durar eones. Dos agujeros negros pueden orbitar durante millones de años antes de fundirse en un solo cuerpo. Sin embargo, en la etapa final, la aceleración se vuelve vertiginosa. En apenas fracciones de segundo, completan múltiples órbitas antes de chocar. El universo entero parece contener la respiración en ese instante. Esta danza orbital no es solo un espectáculo cósmico, es también un laboratorio natural. Estudiar las ondas gravitacionales generadas nos permite comprender mejor la relatividad, la materia oscura y el propio tejido del cosmos. Cada fusión detectada es un mensaje del universo, un recordatorio de que el espacio está vivo y vibrante. Y entonces llega el desenlace. Tras incontables giros, los horizontes de sucesos se tocan y se funden, dando lugar al nacimiento de un nuevo titán. Ese momento, el instante de la colisión, será el tema de nuestro próximo capítulo. Cuando dos agujeros negros se encuentran atrapados en su danza orbital, llega un momento en que ya no hay marcha atrás. La pérdida de energía a través de las ondas gravitacionales los empuja cada vez más cerca, y lo que era un giro lento y armonioso se transforma en una espiral frenética. Este instante previo a la fusión es uno de los fenómenos más intensos y violentos del cosmos. La gravedad actúa como una fuerza implacable, apretando el lazo invisible que une a los dos titanes. Cada órbita es más rápida que la anterior, hasta el punto en que completan decenas de vueltas en apenas fracciones de segundo. Desde la distancia, parecería un baile final, un remolino que traga todo lo que está a su alrededor. El espacio-tiempo vibra con tal fuerza que emite ondas comparables a un verdadero rugido cósmico. En esos instantes críticos, los horizontes de sucesos comienzan a deformarse. Ya no son esferas perfectas, sino estructuras que se estiran y se alargan como gotas de agua a punto de unirse. La materia circundante, si es que existe cerca, es arrastrada con violencia, acelerada hasta velocidades cercanas a la de la luz. Todo se convierte en un torbellino de energía pura. Lo extraordinario es que, aunque este evento libera cantidades de energía superiores a las de 1000 supernovas juntas, ocurre en absoluto silencio para nosotros. Ninguna luz, ningún destello escapa del choque. Lo único que llega a la Tierra son las ondas gravitacionales, diminutas vibraciones que los científicos han aprendido a registrar con interferómetros gigantescos como LIGO y Virgo. En esos instrumentos, el universo nos susurra que algo colosal acaba de ocurrir.
La espiral final no dura mucho. En apenas una fracción de segundo, los dos agujeros negros se tocan y se convierten en uno solo. Pero en ese brevísimo lapso, el cosmos libera una energía que transforma para siempre el paisaje de esa región del espacio. El clímax de millones de años de danza se concentra en un instante irrepetible. En el próximo capítulo veremos lo que surge después de ese choque monumental, el nacimiento de un nuevo agujero negro, aún más poderoso y misterioso que los anteriores. Después de millones de años de danza orbital y de esa espiral final que dura apenas instantes, los dos agujeros negros finalmente se funden en uno solo. Es el clímax de un proceso colosal, los horizontes de suceso se tocan, se deforman y, como dos gotas que se encuentran en el vacío, colapsan en una única esfera invisible. El resultado es un nuevo agujero negro, más masivo y con un horizonte más amplio, un verdadero titán del espacio. El momento de la fusión es uno de los eventos más violentos del universo conocido. Se estima que en ese breve lapso se libera una cantidad de energía comparable a la de todas las estrellas del cosmos brillando juntas durante un instante. Pero esa energía no se manifiesta en forma de luz o calor, sino en vibraciones puras del espacio-tiempo, ondas gravitacionales que viajan miles de millones de años hasta llegar a nosotros. Lo más asombroso es que el agujero negro resultante no es simplemente la suma de los dos anteriores. Pierde una fracción de su masa transformada en energía, y adquiere propiedades nuevas, un giro más acelerado, una curvatura distinta, una identidad propia. Es como si el universo, al unirlos, creara un ser renovado, con una historia que combina las de ambos, pero también con un destino independiente. En términos físicos, este nuevo agujero negro pasa por una breve fase llamada ring-down o apagamiento. Durante este estado, oscila como una campana cósmica que acaba de ser golpeada, liberando sus últimas ondas gravitacionales antes de asentarse en equilibrio. Es el eco final de la colisión, la firma única que nos permite identificar qué ocurrió y con qué intensidad. Desde nuestra perspectiva en la Tierra, todo esto ocurre en silencio y oscuridad. No hay destellos, no hay explosiones visibles. Solo una perturbación minúscula en el espacio-tiempo que, registrada por los instrumentos, revela un acontecimiento que transformó para siempre una región del universo. La fusión es invisible para los ojos, pero imposible de ignorar para la física. En el próximo capítulo nos adentraremos en la magnitud de este fenómeno, explorando la energía liberada por estas fusiones, que supera cualquier otro evento conocido en el cosmos. Cuando dos agujeros negros se fusionan, el universo entero parece estremecerse. La magnitud de la energía liberada en esos instantes desafía cualquier comparación conocida. En apenas una fracción de segundo, la colisión puede liberar más energía que todas las estrellas de todas las galaxias juntas brillando al mismo tiempo. Y, sin embargo, esa potencia inconmensurable no se manifiesta en luz ni en fuego, sino en algo más sutil y profundo, ondas gravitacionales. Para entenderlo, pensemos en una supernova, la explosión de una estrella masiva. Durante unos días, una supernova puede brillar más que toda su galaxia. Ahora imagina un evento que no solo iguala ese poder, sino que lo multiplica por miles. Esa es la escala de una fusión de agujeros negros. Lo que ocurre en un punto oscuro y silencioso del universo tiene la capacidad de alterar la trama del espacio-tiempo a distancias impensables. La energía no escapa como fotones, porque la luz no tiene cómo salir del abismo. En cambio, se convierte en vibraciones puras del tejido cósmico. Esas ondas viajan a la velocidad de la luz, llevando la noticia del evento por todo el universo. Y cuando, después de miles de millones de años de viaje, alcanzan la Tierra, lo hacen como una distorsión minúscula, más pequeña que el diámetro de un protón. Pero esa señal ínfima encierra el eco de una fuerza inimaginable. En 2015, los científicos del experimento LIGO detectaron por primera vez una de estas señales. En el lapso de 0,2 segundos, se registró la energía equivalente a 3 masas solares enteras convertidas en ondas gravitacionales. Fue como escuchar el latido de dos agujeros negros a través del tiempo y el espacio. Un rugido que había recorrido más de 1.000 millones de años luz para llegar a nuestros instrumentos. Lo impresionante es que esta energía, aunque colosal, no destruye el universo. Al contrario, lo ordena, lo moldea. Cada fusión es un recordatorio de que el cosmos es dinámico, que lo que parece eterno y estático en realidad está en constante transformación. En el próximo capítulo, nos sumergiremos en ese eco cósmico con mayor detalle, las ondas gravitacionales, el susurro del universo que revela los secretos de estas colisiones invisibles. Las ondas gravitacionales son uno de los descubrimientos más emocionantes de la física moderna. Predichas por Einstein hace más de un siglo,
permanecieron como una hipótesis durante décadas, un fantasma matemático que parecía imposible de confirmar. Y sin embargo, estas ondas son reales, son las vibraciones del espacio-tiempo mismo, el eco que deja cualquier objeto masivo cuando se mueve, y que alcanza su expresión más intensa en la fusión de agujeros negros. Imagina el universo como un lago inmenso y tranquilo. Si lanzas una piedra, el agua genera círculos que se expanden en todas direcciones. Así funcionan las ondas gravitacionales, no viajan en el agua, sino en el propio tejido del cosmos. Cuando dos agujeros negros giran y chocan, lanzan al universo ondas que se expanden a la velocidad de la luz, llevando consigo información sobre la danza que ocurrió en la oscuridad. Lo más asombroso es que estas ondas no son algo visible. No brillan ni emiten calor. Su efecto se percibe en cómo estiran y encogen el espacio mismo al pasar. Si una onda gravitacional atravesara tu cuerpo ahora, haría que tu tamaño se expandiera y se contrajera imperceptiblemente, mucho más pequeño que el ancho de un átomo. Y, sin embargo, esa diminuta señal guarda en su interior la historia de una colisión cósmica que liberó energía inimaginable. Durante décadas, los científicos buscaron cómo detectar algo tan sutil. Y lo lograron gracias a observatorios como LIGO en Estados Unidos y Virgo en Europa, gigantescos interferómetros capaces de registrar variaciones minúsculas en la distancia entre espejos separados por kilómetros. En 2015, por primera vez en la historia, esas máquinas escucharon el universo vibrar, el eco de dos agujeros negros que se habían fundido 1.000 millones de años atrás. Cada detección desde entonces es como abrir una carta llegada desde los confines del cosmos. Una carta escrita no con palabras ni imágenes, sino con la propia vibración del espacio-tiempo. Gracias a estas ondas, sabemos que las fusiones de agujeros negros no son rarezas, sino eventos comunes en la vida del universo. En el próximo capítulo exploraremos el momento histórico en que esta predicción centenaria se hizo realidad, la primera detección confirmada de ondas gravitacionales en 2015, un antes y un después en la historia de la ciencia. El 14 de septiembre de 2015 quedará grabado para siempre en la historia de la ciencia. Ese día, los detectores del observatorio LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, registraron una señal débil pero inconfundible, un patrón vibrante que coincidía exactamente con lo que se esperaba de la fusión de dos agujeros negros. Por primera vez, la humanidad no solo miraba al universo, lo escuchaba. La señal fue brevísima, apenas una fracción de segundo. Un chirrido que subía de tono, conocido como un chirp. Pero en ese sonido estaban contenidas historias colosales. Dos agujeros negros, de unas 30 masas solares cada uno, habían estado danzando hasta fundirse en un único monstruo de 60 masas solares, a más de 1.000 millones de años luz de la Tierra. La energía equivalente a 3 soles enteros se había transformado en ondas gravitacionales, viajando durante eones hasta estremecer nuestros instrumentos. El momento fue histórico porque confirmó dos cosas al mismo tiempo. Primero, que las ondas gravitacionales existen tal como Einstein las había predicho en 1916, cerrando un capítulo que había permanecido abierto durante un siglo. Segundo, que las fusiones de agujeros negros son reales y ocurren con frecuencia en el cosmos. Lo que antes era solo teoría matemática se convirtió en una realidad observada. La comunidad científica celebró este logro como uno de los mayores descubrimientos del siglo XXI. LIGO había abierto una nueva ventana de observación. Ya no estábamos limitados a los telescopios de luz visible, infrarroja o rayos X. Ahora teníamos un sentido nuevo, un oído cósmico capaz de captar los susurros del espacio-tiempo. El universo se revelaba no solo en imágenes, sino en vibraciones. La detección de 2015 fue apenas el inicio. Desde entonces, docenas de fusiones de agujeros negros han sido registradas. Cada una aporta nuevos datos, masas diferentes, giros inesperados, distancias increíbles. Es como recibir cartas desde rincones oscuros del universo, contándonos cómo evoluciona el cosmos más allá de nuestra vista. En el próximo capítulo nos adentraremos en lo más poético de estas observaciones, cómo suenan las fusiones de agujeros negros y qué significa escuchar el rugido del universo. Aunque las ondas gravitacionales no son sonidos en el sentido tradicional, pues no viajan por el aire, sino por el propio espacio-tiempo, los científicos han aprendido a traducir esas vibraciones cósmicas en audio. Lo que obtenemos al escucharlas es una experiencia sobrecogedora, un breve zumbido que se eleva en frecuencia y desaparece de repente, como un latido lejano del universo. Este chirp, como lo llaman los físicos, es el eco de millones de años de danza condensados en una fracción de segundo. A medida que los agujeros negros giran más rápido en su espiral final, la frecuencia de las ondas gravitacionales aumenta,
y ese cambio se refleja en un sonido que asciende en tono hasta el instante de la fusión. Lo que para nosotros es un simple destello acústico, en realidad representa un choque colosal en las profundidades del cosmos. Escuchar estas señales tiene un valor poético además de científico. Por primera vez en la historia, la humanidad no solo observa el universo con los ojos, sino que lo escucha con un nuevo sentido. Cada fusión registrada es como un rugido suave que nos llega desde miles de millones de años luz, recordándonos que incluso en el silencio del espacio ocurren eventos de una violencia inimaginable. Lo más sorprendente es que estos rugidos no son raros. Desde la primera detección en 2015, los observatorios han registrado decenas de fusiones. Cada una suena distinta, con su propio timbre y duración, como si fueran voces únicas en un coro cósmico. Al escucharlas en conjunto, descubrimos que el universo está lleno de actividad, que las colisiones de agujeros negros son parte de su respiración natural. Para los astrónomos, estas señales son tesoros de información, revelan la masa de los agujeros, su velocidad de giro y la distancia a la que ocurrió la fusión. Para nosotros, simples oyentes, son también un recordatorio de que habitamos en un cosmos vivo, vibrante, que no deja de hablarnos en lenguajes nuevos. En el próximo capítulo, descenderemos a un nivel más específico, las fusiones estelares, aquellas que ocurren entre agujeros negros formados a partir de estrellas masivas. La mayoría de los agujeros negros que conocemos nacen de estrellas masivas que agotaron su combustible nuclear y colapsaron bajo el peso de su propia gravedad. Estos son los llamados agujeros negros estelares, con masas que van desde unas pocas veces la del Sol hasta decenas de veces mayores. Y aunque parecen solitarios, a menudo tienen un origen compartido, nacen en sistemas binarios de estrellas que ya orbitaban juntas mucho antes de convertirse en abismos cósmicos. Imagina dos estrellas masivas hermanas, girando una alrededor de la otra en un baile que dura millones de años. Ambas brillan intensamente, viven rápido y mueren jóvenes, explotando como supernovas y dejando tras de sí dos agujeros negros. Y aunque sus formas cambiaron, la danza continúa. Ahora, en lugar de estrellas luminosas, lo que orbita son dos oscuridades invisibles, unidas por el mismo lazo gravitacional que compartieron desde su nacimiento. Estas parejas de agujeros negros estelares son los protagonistas más comunes de las fusiones detectadas por LIGO y Virgo. Su tamaño, aunque modesto en comparación con los gigantes supermasivos de los centros galácticos, es suficiente para generar ondas gravitacionales intensas y audibles para nuestros instrumentos. Cada detección nos recuerda que el cosmos está lleno de estas duplas oscuras, nacidas del mismo linaje estelar. Lo fascinante es que estas fusiones no son raras ni excepcionales. Los modelos actuales sugieren que hay millones de sistemas binarios en el universo capaces de producir colisiones de agujeros negros estelares. Algunas de esas fusiones ya ocurrieron hace miles de millones de años, y hoy apenas recibimos su eco en forma de ondas gravitacionales. Otras están ocurriendo en este mismo momento, en rincones del espacio que nunca veremos, pero cuyo rugido llegará algún día a la Tierra. Cada vez que un par de agujeros negros estelares se funde, el universo escribe un nuevo capítulo de su evolución. El agujero resultante, más masivo y energético, se convierte en una semilla oscura que podría, con el tiempo y mediante nuevas fusiones, crecer hasta convertirse en un coloso supermasivo. Es el ciclo de la oscuridad, estrellas que mueren, agujeros negros que nacen, y abismos que se unen para formar entidades aún mayores. En el próximo capítulo daremos un salto hacia escalas mucho más grandes, explorando las colisiones de los gigantes del cosmos, los agujeros negros supermasivos que habitan en el corazón de las galaxias. En el corazón de casi todas las galaxias conocidas habita un titán, un agujero negro supermasivo. Sus masas pueden ser millones o incluso miles de millones de veces mayores que la del Sol. Estos gigantes gobiernan el centro galáctico, atrayendo estrellas, nubes de gas y sistemas enteros a su alrededor. Pero lo más asombroso ocurre cuando dos galaxias colisionan. Sus agujeros negros centrales también se encuentran, iniciando un proceso de fusión aún más monumental que el de los agujeros negros estelares. Las fusiones galácticas son eventos relativamente comunes en la historia del universo. Nuestra propia Vía Láctea, de hecho, se encuentra en ruta de colisión con la galaxia de Andrómeda, y dentro de unos 4.000 millones de años, sus agujeros negros centrales probablemente acabarán fusionándose. Este tipo de encuentros no ocurre en segundos ni en años, sino en escalas de tiempo cósmicas, millones de años en los que los agujeros negros supermasivos giran uno alrededor del otro, arrastrando consigo enjambres enteros de estrellas y nubes de polvo. A medida que se acercan, generan ondas gravitacionales de frecuencias muy bajas, tan largas que solo pueden ser detectadas con técnicas especiales,
como la observación precisa de púlsares repartidos por la galaxia. Estos coros cósmicos son diferentes a los chirridos breves de las fusiones estelares, son vibraciones profundas, lentas, que resuenan en los confines del espacio. La fusión final de dos agujeros negros supermasivos es uno de los eventos más energéticos imaginables. La cantidad de energía liberada en ondas gravitacionales supera cualquier otra forma de radiación conocida, y el agujero resultante se convierte en un nuevo rey galáctico, capaz de reordenar la dinámica de todo su entorno. Algunas teorías incluso sugieren que estas fusiones pueden impulsar chorros relativistas que atraviesan galaxias enteras, iluminando el universo con señales que podemos observar a millones de años luz. Lo fascinante es que, al estudiar estos eventos, no solo comprendemos los agujeros negros, sino también la historia misma de las galaxias. Cada fusión es un capítulo en el libro de la evolución cósmica, una narración de encuentros, transformaciones y renacimientos. En el próximo capítulo exploraremos cómo estas fusiones supermasivas están directamente relacionadas con otro fenómeno grandioso, las colisiones galácticas y la remodelación del cosmos a gran escala. Las galaxias no son islas solitarias. Aunque parecen lejanas y aisladas en el firmamento, la gravedad las atrae unas hacia otras en una danza cósmica que puede durar miles de millones de años. Cuando dos galaxias se encuentran, sus estrellas, nebulosas y planetas se mezclan en un espectáculo colosal, creando nuevas formas, corrientes de gas y regiones de formación estelar. Pero lo más impresionante de todo ocurre en sus centros. Los agujeros negros supermasivos que habitan en cada núcleo están destinados a fusionarse. Una colisión galáctica no es una catástrofe caótica como podríamos imaginar. Las distancias entre estrellas son tan enormes que, en la mayoría de los casos, ninguna colisiona directamente con otra. En cambio, lo que cambia radicalmente es la estructura. Los brazos espirales se deforman, las nubes de gas se comprimen y se encienden nuevas generaciones de estrellas, como si la galaxia estuviera dando a luz después de un choque titánico. En ese proceso de transformación, los agujeros negros centrales empiezan a acercarse lentamente. Al principio, separados por miles de años luz, parecen inalcanzables. Pero la gravedad y las dinámicas del gas circundante los arrastran poco a poco hasta que forman un sistema binario. Allí comienza una danza monumental que puede durar millones de años, hasta que finalmente, en un rugido gravitacional, se funden en un único agujero negro supermasivo. El universo está lleno de ejemplos de estos encuentros. Telescopios como el Hubble y el James Webb han fotografiado galaxias en pleno proceso de fusión, mostrando espectáculos de luces y sombras donde el orden se deshace y se reinventa. Y aunque la escala temporal es demasiado grande para que los humanos veamos una fusión completa, sabemos que cada colisión deja huellas claras en el paisaje cósmico, corrientes de estrellas, colas de gas y centros brillantes que delatan el nacimiento de un nuevo núcleo galáctico. Estas colisiones son los arquitectos invisibles del universo. Gracias a ellas, las galaxias crecen, cambian de forma y se convierten en escenarios aún más complejos y diversos. Nuestra propia Vía Láctea algún día pasará por esta experiencia, y lo que hoy conocemos como un cielo familiar será completamente diferente en el futuro. En el próximo capítulo exploraremos lo que estos procesos nos revelan sobre la historia más temprana del cosmos, como las fusiones de agujeros negros son ventanas al pasado profundo del universo. Cada vez que los detectores de ondas gravitacionales registran una fusión de agujeros negros, no solo escuchamos un eco lejano, estamos recibiendo un mensaje desde el pasado profundo del universo. Estas señales viajan miles de millones de años hasta llegar a nosotros, y en ese recorrido traen información de cómo eran las primeras épocas cósmicas. En cierto modo, las fusiones son relatos vivos de la infancia del cosmos. En los primeros 1.000 millones de años tras el Big Bang, las galaxias eran más pequeñas y estaban mucho más cerca unas de otras. El gas abundante alimentaba la formación de estrellas masivas, que morían rápidamente y dejaban agujeros negros. La cercanía entre galaxias hacía que estos objetos se encontraran con mayor facilidad, iniciando fusiones que sembraron los primeros agujeros negros supermasivos en los centros galácticos. Hoy, cuando captamos una señal de fusión, a menudo estamos mirando hacia esa era antigua. Lo extraordinario es que estos eventos nos ayudan a resolver enigmas actuales. Uno de los mayores misterios de la cosmología es cómo los agujeros negros supermasivos crecieron tan rápido en los primeros 1.000 millones de años. Las fusiones sucesivas parecen ser parte de la respuesta, pequeñas semillas oscuras que, al encontrarse una y otra vez, fueron acumulando masa hasta convertirse en colosos capaces de moldear galaxias enteras. Cada detección de ondas gravitacionales actúa como un fósil cósmico, un registro que no depende de la luz ni de los telescopios tradicionales.
Incluso si las estrellas y el gas que acompañaban a esas fusiones se extinguieron hace miles de millones de años, la vibración del espacio-tiempo sigue viajando y llega intacta a nuestros instrumentos. Escuchar esas señales es como abrir una ventana hacia un universo que ya no existe, pero que sigue hablándonos en silencio. Así, los agujeros negros no son solo devoradores de materia. También son cronistas cósmicos, capaces de narrar historias de formación y evolución que ningún otro fenómeno puede contarnos. Cada rugido gravitacional es un capítulo que revela cómo el caos inicial del Big Bang dio paso al orden de las estructuras que hoy contemplamos. En el próximo capítulo veremos cómo estas fusiones no solo nos hablan del pasado, sino que también tienen consecuencias directas en el presente y en el futuro de las galaxias, su papel en la evolución y el destino de estos enormes conjuntos de estrellas. Cuando dos agujeros negros se fusionan, el impacto no se limita a su entorno inmediato. Estas colisiones titánicas actúan como motores silenciosos que moldean la evolución de galaxias enteras. Aunque los agujeros negros no emiten luz propia, su influencia gravitacional y la energía liberada en sus fusiones los convierten en arquitectos invisibles del universo. En primer lugar, las fusiones de agujeros negros supermasivos en los centros galácticos pueden redefinir la dinámica de toda la galaxia. La onda gravitacional que se libera no solo viaja por el cosmos, también puede sacudir el núcleo galáctico, alterando órbitas estelares y redistribuyendo cúmulos de gas. En algunos casos extremos, el agujero negro resultante puede recibir un empujón gravitacional tan fuerte que es desplazado de su posición central, cambiando la estructura interna de su galaxia anfitriona. Además, los agujeros negros no se alimentan en silencio. Cuando devoran gas y polvo, liberan chorros de energía que pueden atravesar miles de años luz. Una fusión que da lugar a un agujero negro más masivo intensifica este proceso, regulando el crecimiento de la galaxia. Demasiada energía expulsada puede detener la formación de estrellas, mientras que una actividad más equilibrada puede estimular nuevas generaciones estelares. Es un delicado juego cósmico donde los agujeros negros deciden, en parte, cuántas estrellas nacerán. Estas fusiones también contribuyen a la creación de estructuras a gran escala. Galaxias que antes eran pequeñas y aisladas se convierten en entidades más grandes y complejas, con agujeros negros centrales que actúan como corazones oscuros, latiendo a ritmos marcados por encuentros y choques. De esta manera, las fusiones no solo son eventos locales, sino pasos fundamentales en la construcción del universo tal como lo conocemos. Cada vez que nuestros detectores captan la vibración de una fusión, no solo estamos observando un fenómeno aislado, sino una pieza clave del rompecabezas cósmico. Son señales de cómo el universo se transforma continuamente, de cómo la destrucción aparente se convierte en creación y evolución. En el próximo capítulo exploraremos una de las preguntas más profundas que surge de estas fusiones. ¿Qué ocurre con la información atrapada dentro de los agujeros negros cuando se combinan? Uno de los mayores enigmas de la física moderna no está en la violencia de las fusiones ni en la energía descomunal que liberan, sino en algo mucho más sutil, la información. Según las leyes de la mecánica cuántica, la información de un sistema físico nunca se destruye. Pero los agujeros negros parecen desafiar esa regla. ¿Todo lo que cruza su horizonte de sucesos desaparece para siempre, o acaso permanece de algún modo oculto? Cuando dos agujeros negros se fusionan, esta pregunta se vuelve aún más desconcertante. Si cada uno guardaba tras su horizonte la historia de estrellas, gases o incluso planetas que devoró, ¿qué sucede con toda esa información al unirse en uno solo? ¿Se conserva en el nuevo agujero negro, se pierde, o queda codificada en las vibraciones que emiten las ondas gravitacionales? Stephen Hawking y otros físicos plantearon durante décadas la llamada paradoja de la información. Según la relatividad, nada puede escapar del agujero negro. Pero según la mecánica cuántica, la información no puede destruirse. Resolver esta contradicción se convirtió en una de las tareas más urgentes de la física teórica. Algunas hipótesis sugieren que la información podría quedar grabada en el propio horizonte de sucesos, como si fuera una especie de piel holográfica que conserva la memoria del pasado. Otros enfoques más radicales proponen que lo que llamamos horizonte de sucesos no es un límite absoluto, sino una superficie dinámica donde la información se transforma en formas aún desconocidas de energía. Incluso se ha sugerido que las ondas gravitacionales de las fusiones podrían contener fragmentos sutiles de esa información, aunque todavía no tengamos los medios para descifrarlos. Lo cierto es que, hasta hoy, la paradoja sigue abierta. Cada fusión registrada nos recuerda que no solo enfrentamos un espectáculo cósmico, sino también un misterio profundo que podría redefinir nuestra comprensión de la realidad. Resolverlo significaría unir dos mundos que aún parecen irreconciliables,
la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica. En el próximo capítulo daremos un paso más hacia este territorio desconocido, explorando los límites de la física y lo que aún no entendemos sobre las fusiones de agujeros negros. Las fusiones de agujeros negros no son solo un espectáculo cósmico, son laboratorios naturales donde nuestras teorías se ponen a prueba. La relatividad general de Einstein describe con precisión cómo la gravedad curva el espacio-tiempo y predice la existencia de ondas gravitacionales. Y, en efecto, las observaciones de LIGO y Virgo han confirmado muchas de sus predicciones. Sin embargo, cuando miramos más de cerca, descubrimos grietas, lugares donde la física conocida deja de ser suficiente. En el corazón de cada agujero negro se encuentra la singularidad, un punto en el que la densidad es infinita y las ecuaciones dejan de tener sentido. Cuando dos singularidades se fusionan, lo que ocurre allí dentro está más allá de nuestra comprensión. ¿Se combinan como gotas de agua? ¿Se crea una nueva estructura desconocida? Nadie lo sabe, porque nuestras leyes actuales no alcanzan para describir lo que ocurre más allá del horizonte de sucesos. Otro límite aparece al intentar unir la relatividad con la mecánica cuántica. Una describe el universo a gran escala, la otra a nivel microscópico. Ambas funcionan de manera impecable en sus dominios, pero parecen incompatibles en condiciones extremas como las que suceden en las fusiones de agujeros negros. Lo que realmente ocurre en esos instantes podría ser la clave para descubrir una teoría unificada de la gravedad cuántica, un sueño que los físicos persiguen desde hace casi un siglo. Incluso las ondas gravitacionales, que tanto nos han revelado, pueden contener pistas aún ocultas. Algunos científicos especulan que podrían llevar señales de fenómenos exóticos, como agujeros de gusano o dimensiones adicionales. Si detectáramos alguna anomalía en estas ondas, podría ser la primera evidencia de que nuestro universo es más extraño de lo que imaginamos. Así, cada fusión de agujeros negros no solo responde preguntas, sino que abre nuevas incógnitas. Nos muestra que el universo es un maestro paciente, nos entrega pistas poco a poco, desafiándonos a ampliar los límites de nuestro conocimiento. Y aunque aún no tengamos todas las respuestas, el simple hecho de escuchar estos rugidos cósmicos ya nos coloca un paso más cerca de comprender los secretos últimos de la realidad. En el próximo capítulo exploraremos cómo la humanidad se prepara para ese futuro, los nuevos telescopios y misiones que expandirán nuestra capacidad de escuchar y observar estas fusiones. El descubrimiento de las ondas gravitacionales en 2015 marcó un antes y un después en la astronomía. Por primera vez, no solo mirábamos al universo, sino que también lo escuchábamos. Y lo más emocionante es que esta historia apenas comienza. El futuro de la astronomía gravitacional promete abrir ventanas cada vez más amplias para observar fenómenos que antes eran invisibles. Una de las iniciativas más esperadas es LISA, Laser Interferometer Space Antenna, una misión espacial de la Agencia Espacial Europea en colaboración con la NASA. A diferencia de LIGO y Virgo, que están en la Tierra, LISA desplegará 3 satélites en formación triangular, separados por millones de kilómetros, orbitando alrededor del Sol. Con ello podrá detectar ondas gravitacionales de frecuencias mucho más bajas, las mismas que producen los agujeros negros supermasivos cuando se fusionan en el corazón de las galaxias. Además, se están perfeccionando los observatorios terrestres. Proyectos como KAGRA en Japón o el Einstein Telescope en Europa planean mejorar la sensibilidad actual, permitiéndonos captar señales más lejanas y débiles. Cuanto más afinemos nuestros instrumentos, más eventos podremos registrar, construyendo un mapa cada vez más detallado de la vida de los agujeros negros en el cosmos. Otra técnica prometedora consiste en usar los púlsares como relojes cósmicos. Estas estrellas de neutrones emiten pulsos de radio extremadamente regulares. Si una onda gravitacional pasa entre nosotros y un púlsar, altera mínimamente ese ritmo. Midiendo estas variaciones, podemos detectar fusiones de agujeros negros supermasivos a escalas aún mayores que las actuales. El futuro de la astronomía, entonces, no será solo visual. Será multimensajero, combinando luz, partículas y ondas gravitacionales para construir una visión más completa del universo. Las fusiones de agujeros negros ya no serán fenómenos lejanos e invisibles, sino relatos que podremos leer y escuchar con precisión. En el próximo capítulo daremos un paso más allá de la ciencia y nos adentraremos en la reflexión. ¿Qué significan estas fusiones para nuestra visión filosófica del cosmos y del lugar que ocupamos en él? Las fusiones de agujeros negros son, sin duda, fenómenos científicos de una magnitud extraordinaria. Pero también encierran un mensaje más profundo, uno que trasciende los cálculos y las ecuaciones. Observar, o mejor dicho, escuchar,
como dos abismos del espacio se funden en uno solo, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del cambio, la unión y la transformación en todos los niveles de la existencia. En primer lugar, estas fusiones nos recuerdan que nada en el universo es eterno. Incluso los objetos más extremos, formados por el colapso de estrellas, están destinados a transformarse. Dos agujeros negros, que parecen símbolos de soledad infinita, terminan encontrándose y fusionándose en un nuevo ser cósmico. Es una lección de que la vida, incluso en sus formas más oscuras, está marcada por el encuentro y la renovación. También nos muestran que del choque puede surgir armonía. Lo que parece un evento de destrucción es, en realidad, un acto creativo. La energía liberada en ondas gravitacionales viaja por el cosmos como un susurro eterno, conectando regiones del universo que jamás se tocarán. La colisión no es solo el fin de dos objetos, sino el nacimiento de algo más grande, con un horizonte ampliado y un nuevo papel en el tejido del espacio-tiempo. Filosóficamente, es inevitable ver en estas fusiones una metáfora de la condición humana. Cada relación, cada encuentro profundo entre dos personas, transforma a ambas en algo distinto, con una historia nueva. Así como dos agujeros negros no vuelven a ser los mismos tras fundirse, nosotros tampoco lo hacemos después de compartir experiencias que marcan nuestras vidas. Finalmente, estas colisiones cósmicas nos invitan a la humildad. Vivimos en un universo donde ocurren eventos tan descomunales que desafían nuestra imaginación, y sin embargo, aquí estamos, capaces de detectarlos y de darles un sentido. La ciencia nos ofrece los datos, pero es nuestra sensibilidad humana la que convierte esos datos en asombro, poesía y reflexión. En el próximo capítulo daremos un paso más íntimo, veremos cómo estos fenómenos pueden servirnos como espejos humanos, metáforas de unión y transformación en nuestra propia existencia. El cosmos, aunque vasto y aparentemente ajeno a nuestra vida cotidiana, suele ofrecernos metáforas que resuenan con la experiencia humana. La fusión de dos agujeros negros, ese encuentro de fuerzas extremas que da lugar a algo nuevo, puede entenderse también como un reflejo de nuestros propios procesos de transformación. Dos agujeros negros parecen entidades solitarias, aisladas en la inmensidad del espacio, incapaces de emitir luz. Y sin embargo, cuando se encuentran, se influyen mutuamente hasta que la atracción se vuelve irresistible. No es difícil ver aquí un paralelo con nuestras vidas, personas que, tras caminos separados, terminan cruzándose y cambiando para siempre. Del choque de historias y emociones, surge una nueva identidad compartida, algo distinto a lo que eran por separado. Además, el resultado de la fusión no es la mera suma de lo anterior. El agujero negro resultante tiene nuevas características, más masa, distinto giro, un horizonte ampliado. Así ocurre también con nosotros. Tras las experiencias profundas, no volvemos a ser los mismos. Cambiamos, nos expandimos, integramos lo que hemos vivido en una forma nueva de ser. El universo nos recuerda, a través de sus titanes oscuros, que el cambio es inevitable y muchas veces, transformador. Incluso el eco de la colisión, las ondas gravitacionales que viajan por el cosmos, nos enseña que nuestras acciones y encuentros dejan huellas. Puede que no lo notemos al instante, pero cada palabra, cada gesto, cada vínculo humano se propaga hacia afuera, influyendo en otros de maneras invisibles pero reales. Somos también emisores de ondas, vibraciones que conectan nuestro pequeño mundo con realidades más amplias. De este modo, lo que parece un fenómeno lejano y abstracto se convierte en un recordatorio íntimo. No estamos tan separados del universo como creemos. Somos parte de la misma danza, sujetos a los mismos principios de encuentro, pérdida y creación. Al mirar hacia arriba y pensar en agujeros negros fusionándose, también miramos hacia adentro, hacia los procesos que nos hacen humanos. En el próximo capítulo nos acercaremos al final de este viaje cósmico, explorando la última gran lección, cómo, tras el rugido de estas colisiones, siempre queda un silencio profundo que invita a la contemplación. La fusión de dos agujeros negros es uno de los eventos más violentos y energéticos que pueden ocurrir en el cosmos. Libera más energía que 1000 supernovas y sacude el espacio-tiempo entero con ondas gravitacionales. Pero lo más poético de este fenómeno es lo que viene después, un silencio absoluto. El rugido cósmico se extingue y lo que queda es un abismo oscuro, calmo, estable, como si el universo hubiera exhalado y descansara tras un esfuerzo titánico. Ese contraste entre la violencia del choque y la quietud que lo sucede nos recuerda que el cosmos vive en ciclos. Expansión y calma, caos y equilibrio, rugido y silencio. El agujero negro resultante se convierte en un guardián silencioso, más grande y más poderoso, pero impenetrable a nuestros ojos. No hay destello, no hay explosión visible.
Solo un abismo que continúa gobernando con su gravedad el rincón donde ocurrió la colisión. Para los científicos, este silencio no es vacío. Es la confirmación de que el proceso terminó, de que la energía se liberó y que el universo ha quedado marcado con un nuevo horizonte de sucesos. Para nosotros, oyentes de estos fenómenos, el silencio después del rugido se convierte en un espacio de contemplación. Nos invita a imaginar la escala de lo que acabamos de presenciar, aunque sea solo a través de un eco lejano. Es como escuchar una sinfonía cósmica que, tras su clímax, deja resonando una última nota en el corazón. El silencio no es ausencia, sino plenitud, la huella del acontecimiento, la memoria del rugido que viajó miles de millones de años para alcanzarnos. En ese silencio se esconde una invitación a reflexionar sobre nuestro propio lugar en el universo. Porque si en los rincones más oscuros del cosmos ocurren encuentros tan grandiosos, ¿qué significa nuestra pequeña existencia aquí en la Tierra? Tal vez que cada momento de quietud en nuestra vida, cada pausa, es también un reflejo del silencio universal. El cosmos nos enseña que incluso después de la tormenta más violenta, siempre llega un instante de calma. En el próximo y último capítulo cerraremos este viaje con una reflexión final, que nos deja la pregunta inicial y cómo las fusiones de agujeros negros se convierten en un símbolo de ciencia, misterio y serenidad cósmica. A lo largo de este viaje hemos seguido la historia de los agujeros negros desde su nacimiento en el corazón de las estrellas hasta el instante en que dos de ellos se encuentran y se funden en uno solo. Hemos visto cómo su danza orbital emite ondas que recorren el universo, cómo su colisión libera energías inimaginables y cómo ese rugido termina en un silencio profundo. Lo que comenzó como una pregunta, ¿pueden dos agujeros negros fusionarse en uno solo?, se transformó en una exploración de ciencia, filosofía y contemplación. La respuesta científica es clara: sí, los agujeros negros se fusionan, y lo hacen con frecuencia en todos los rincones del cosmos. Gracias a los detectores de ondas gravitacionales, hoy podemos escuchar sus ecos y confirmar que estas colisiones son parte esencial de la evolución del universo. Cada detección es un mensaje que viaja miles de millones de años hasta alcanzarnos, contándonos una historia de encuentros oscuros y transformaciones titánicas. Pero más allá de la ciencia, este fenómeno nos enseña algo sobre la vida misma. Nos recuerda que todo en el universo está en movimiento, que incluso los abismos más solitarios están destinados al encuentro. Nos muestra que del choque puede surgir creación, que de la unión nace algo nuevo, más grande y poderoso. Y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia, donde también somos transformados por los vínculos, los cambios y las fusiones invisibles que marcan nuestra historia personal. El silencio que sigue a cada fusión cósmica es también un símbolo. No es vacío, sino plenitud. Es la memoria del rugido que ya pasó, la huella de un acontecimiento que cambió para siempre una región del espacio. Así también, en nuestras vidas, después de los momentos de intensidad y cambio, siempre llega la calma. Y en esa calma, podemos contemplar el misterio con serenidad. Así concluye nuestro documental. Si este viaje por los abismos del cosmos te ha traído paz, curiosidad y asombro, recuerda suscribirte al canal para acompañarnos en más exploraciones nocturnas. Porque el universo está lleno de preguntas, y cada una es una invitación a soñar. Buenas noches, y que las estrellas te guíen en tu descanso.